Si muero es para encontrarte, y así en la eternidad, Señor. Oscar, compañero, hijo del pueblo y pastor, con tu sangre has abonado el camino de la liberación. Con tu sangre has abonado el camino de la liberación. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro reino de Dios. Ahora sí, bueno, muy buenos días, queridos amigos, pueblo de Dios, bienvenidos a nuestro programa San Óscar Arnulfo Romero. Espero que estén teniendo una bonita semana. El fin de semana tuvimos un tiempo agradable. Aquí en San Antonio pues el clima está un poco calientito, ¿verdad? Caluroso, dicen por aquí. Bueno, pues allá en nuestros pueblos teníamos que abrir la ventana y poner los ventiladores y todo eso. Así es que también quiero agradecer a las personas que ayer llegaron a la parroquia para la misa de Nuestra Señora de Fátima. Una celebración muy bonita. También mi querido amigo el padre Jaime Rentería, que estuvo con nosotros. Así es que muchas gracias por su atención. Recuerden que la Virgen se apareció durante 6 ocasiones, iniciando en mayo 13. A los 3 niños. Ayer el padre explicaba un poquitito la historia de la aparición de la Virgen de Fátima. Así es que pues bueno, pues muchas gracias nuevamente. Este día vamos a hablar del apostolado de Koresh. Saben, pues es un apostolado católico, realmente católico, que ayuda a hombres y mujeres que experimentan la atracción al mismo sexo y quieren vivir una vida en santidad, quieren vivir una vida siguiendo lo que Dios nos pide, sobre todo en este tiempo que vivimos de mucha, perdón la palabra, ignorancia, mucho desconocimiento. Y la verdad es que el desconocimiento, mucho del desconocimiento sucede porque nosotros los católicos realmente no nos preocupamos por leer, por conocer, por averiguar. Nos quedamos a ver videos que de aquel padre que dijo esto, que ya se va a acabar el mundo, que, en fin, oigo un montón de cosas, con todo mi respeto, que me da mucha tristeza, me da pena. Yo no quiero decir que no escuchen o vean videos, claro que sí, yo no digo que no, ¿verdad? Pero hemos dejado un poquitito nuestra propia educación, ¿verdad? Sobre todo el catecismo de la Iglesia Católica habla tan, pero claro, de nuestra fe y realmente nos hemos alejado bastante por eso. Y por eso también vivimos en un mundo bastante desordenado. Ustedes sabían que los católicos y cristianos en el mundo somos la mayoría. ¿Ustedes se imaginan si nosotros, todos, ¿verdad? Sin excepción, todos, incluyendo a los que se llaman católicos de cafetería y todos estos, si todos realmente viviéramos nuestra fe, si todos eligiéramos políticos de acuerdo a nuestros valores, nuestra fe, híjole, yo les aseguro que tuviéramos un mundo totalmente diferente. Pero sin embargo, no es así, sin embargo es otra situación la que se presenta. Así es que este día pues voy a compartir con ustedes un testimonio de un miembro del apostolado que él lo escribió y quiero compartirlo con ustedes con su autorización, ¿verdad? Y él le puso, ¿está bien ser gay?
¿verdad? Y el nombre pues es un nombre ficticio, Ramón. Pero ya antes vamos a ponernos en oración, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por este amor que nos das. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre este mundo. Protégenos, cuídanos y ayúdanos, sobre todo en los momentos de duda, en los momentos de indiferencia. Te lo pedimos, Padre, en nombre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Para hacer también un comentario aparte, quisiera pues ofrecer mis oraciones, y yo les pido mucha oración también por el Padre Sadi Santana, ¿verdad? Creo que todos estamos pendientes de su salud. Yo me comuniqué con su hermana y está mejorando mucho, pero les pido siempre sus oraciones para que ojalá y pronto el Padre pues se sane, se cure. Está debatiéndose entre la vida y la muerte. Permítanme, estoy enviando unos enlaces para algunas personas que me lo están pidiendo, así es que bueno, les decía que pues para quienes conocen al Padre Sadi Santana, él es colombiano y está ingresado en un hospital de Colombia ahorita, y está pues le han puesto los tubos. Está en un momento difícil, pero dice su hermana que está mejorando muchísimo, así es que les pido oración, mucha oración por él. Bueno, sí, del COVID, sí. Ya tiene bastantito, ¿verdad? Más de un mes. Yo estuve casi desde que salí positivo hasta que pude volver a celebrar, ¿verdad? Yo salí positivo el 27 de diciembre del año pasado y pude celebrar nuevamente en la Semana Santa, que fue en marzo, abril, o sea, diciembre, enero, febrero, 2 meses, casi 3 meses. Ya estamos vacunados también. Bueno, ¿por qué es importante conocer sobre este apostolado de Koresh? ¿Por qué es importante conocer sobre la homosexualidad, la atracción al mismo sexo, la castidad y todos esos temas? ¿Qué nos concierne a nosotros? Pues nos concierne muchísimo, la verdad que sí. Y déjenme explicarles. A veces nosotros pensamos, bueno, yo no tengo hijos, yo no tengo problema de que alguien de mi familia vaya a ser homosexual o gay o como ustedes quieran llamarlo. Ese es una de los conceptos más faltos de caridad. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Porque vivimos en un mundo que afuera está presionando muchísimo en contra de nuestra fe, y hay algo que nos concierne a todos, y es poder acompañar a muchos, poderlos aconsejar. Recuerden que el enseñar al ignorante es una de las obras de misericordia, así enseña la Iglesia. Ignorante, no lo tomen una palabra muy ofensiva. Ignorante es alguien que desconoce algo. Por ejemplo, yo soy ignorante en reparar vehículos. ¿Por qué? Porque no sé. Y no me molesta que me digan, usted es un ignorante en eso. Por supuesto que lo soy. Ahora depende cómo te lo dicen, ¿verdad? Entonces el punto aquí es que todos queremos que todos nos salvemos. Si el único que no quiere que nos salvemos es el demonio, el diablo es el único que anda presionando. Y entonces pareciera que le estamos haciendo el trabajo cuando nosotros no nos informamos, cuando nosotros no leemos, no conocemos, no escuchamos de las personas que conocen. Y por eso es mi deseo poderles educar en este tema. Yo tampoco al principio, pues yo
Yo no soy, no tengo ningún título de nada de esto, sino que he aprendido leyendo libros, mirando videos, pero he aprendido más con los grupos. Y déjenme decirles las consecuencias de mucha ignorancia. Estaba leyendo yo en uno de los periódicos y estaban haciendo como una evaluación del gobierno actual aquí en los Estados Unidos y el gobierno anterior. Y decía este periódico, que es un periódico pues de prestigio, y decía que el gobierno actual, ha deportado más mexicanos que el gobierno anterior en este tiempo. Entonces yo me pregunto, todos aquellos mexicanos, ¿verdad? Y todos aquellos que se llaman hispanos, pero sobre todo todos aquellos cristianos y católicos que sabiendo que todo esto iba a pasar, ¿dónde están? ¿Verdad? ¿Se dan cuenta, señores, que el dinero de tus impuestos lo usan para matar niños? Sí, para el Planned Parenthood. Ya les voy a explicar qué tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, nosotros tenemos, aquellos que le dieron el voto a todos estos gobernantes, a estos políticos, ¿dónde están, pues? Tú que eres mexicano, ¿por qué no le haces una cartita y le dices, mira, tú estás sacando a mis hermanos, han sacado más de los anteriores? O hacer una cartita y le dices, mira, tú estás usando a los políticos, tenemos la obligación. Tú estás usando este dinero para matar niños y yo no quiero. ¿Sabes lo que te van a decir? Si tú lo sabías, tú sabías lo que íbamos a hacer, ¿por qué ahora te estás quejando? ¿Y dónde están los medios de comunicación? Calladitos sin decir una tan sola palabra. Ahora, ¿qué concierne con esto del apostolado de Koresh? No tiene nada que ver, pero sí con el tema que les digo que es la ignorancia, que es el desconocimiento. Decía yo en la homilía de este fin de semana anterior, ¿verdad? Porque hablaba de las parábolas del Señor, de las semillas que crecen y todo, que mucha gente, muchos católicos celebran este mes de junio como el mes del orgullo gay. Y se les olvida que el mes de junio es el mes del Sagrado Corazón. Y fíjense que no se trata de las personas. Cualquiera que me escuche pudiera decir, este es homofóbico. No, no soy homofóbico. Al contrario. Si ustedes supieran que todas estas personas que llegan conmigo están con ese deseo de salir de la homosexualidad. Estos hombres y mujeres están en esa lucha y quieren vivir en santidad. De veras. Entonces, les decía eso, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Entonces, nosotros debemos de entender que el mundo presenta una manera de vivir y está bien, dejemos al mundo que viva su mundo. Jesús lo dijo, dejen a los muertos que entierren a sus muertos. Tú preocúpate por el reino. Entonces, lo que voy a comentar con ustedes hoy es algo que nos debe de cuestionar a nosotros, porque también hay muchachos, y muchos de ustedes son padres de familia o son catequistas, y llega alguien, un joven, y te dice, mire, yo siento deseos homosexuales o yo me considero gay. ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo le vas a acompañar? Ponte a rezar, por favor. Claro, la oración es muy importante, pero tenemos que darles palabras de discernimiento y palabras de sabiduría para que aquel muchacho o aquella muchacha realmente se cuestione quién es. Pero para eso debes de conocer. Miren, voy a compartir con ustedes este testimonio de Ramón, como les digo, y él lo escribió y dijo, ¿está bien ser gay?
y dice él, las atracciones hacia el mismo sexo son parte de mi historia. Sin embargo, hoy vivo una vida llena de sentido y feliz dentro de la Iglesia Católica, buscando la santidad y la virtud. ¿Cómo llegué aquí? Me empecé a hacer preguntas y esto es lo que encontré. Primero, dice él, Dios nos ama sin importar qué atracciones o inclinaciones experimentamos, por supuesto. Eso lo debemos de entender. La atracción o una inclinación es una tentación y las tentaciones no son pecado. El pecado es darle rienda suelta a la tentación o a la atracción. O sea, el pecado es caer en la acción, caer en el pecado, obviamente valga la redundancia. Número 2, dice él, no debemos sentir vergüenza por experimentar atracciones o inclinaciones que no elegimos específicamente. Aunque se nos alienta a ser honesto con uno mismo, ello no significa que uno deba estar orgulloso de sus atracciones. Tampoco implica que nuestras opciones carezcan de efecto. Cada elección que hacemos nos forma de alguna manera, a veces influyendo en qué personas confiamos, lo que tiene un impacto en quiénes son las personas a quienes permitimos acercarse íntimamente a nuestros corazones. Miren qué bonito lo que dice él. Primero, no sentir vergüenza de algo que tú no has elegido. Nadie elige tener ese deseo hacia el mismo sexo. ¿Por qué pasa? No tiene una explicación. Hay factores que influyen, por ejemplo, el tipo de vida que llevó con sus padres, el bullying en las escuelas, el abuso de palabras o físico, en fin, hay muchos factores. Pero también dice que debemos de, parafraseando, que debemos de tener cuidado el tipo de amigos que uno elige. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿A qué se refiere Ramón? Se refiere a que si tú vives en un ambiente homosexual, obviamente, aunque tú no seas homosexual, vas a comenzar a sentirte atraídos porque estás completamente abrazando ese ambiente. Pero si tú vives en un ambiente sano, obviamente tú vas a abrazar ese ambiente. Es como cuando vamos a la misa. Si tú vives en un ambiente eclesial, obviamente tus pensamientos, tus sentimientos y tus deseos van a ser enfocados más con Dios. Eso no quiere decir que alguien no va a pecar, fíjense bien. No quiero que se me malinterprete. Yo lo que quiero decir es que cuidado con el tipo de amistades que se escogen. Número 3, dice Ramón, toda persona está llamada a abrir su corazón para crecer en virtud, incluidas la castidad y la humildad. De eso se trata el decir sí a Dios, en lugar de enfocarse en una lista de nos articulados en torno a la montaña rusa del mero manejo de la conducta. Fíjense bien. Vivimos en una sociedad que lo que les están enseñando a tus hijos en las escuelas es cómo prevenir de las relaciones sexuales, que no salir embarazados, las mujeres, perdón, de que la ideología de género es correcto, en fin, cuando les hablamos de lo inmoral, es el mundo que ellos conocen, ¿cierto? Entonces, cuando está la contraparte, va a ser bien difícil que ellos se decidan por la parte moral. ¿Qué pasaría si a nuestros hijos en las escuelas, en los colegios, se les hablara únicamente de los valores morales, de la castidad, del respeto, el amor, la confianza, la prudencia, en fin, todo esto? Estoy seguro que cuando se le presente algo diferente, lo van a pensar y quizá lo van a rechazar. Pero se debe de sembrar las bases morales, lo moral, lo positivo, lo moral, lo correcto, pero no enseñarles lo que no se debe hacer porque es lo primero que van a hacer. ¿Qué es la castidad? La castidad no es abstenerse de una relación íntima. La castidad es vivir tu vocación
vivir tu sexualidad, perdón, de acuerdo a tu vocación, si eres soltero, si eres casado, en fin. Entonces, una persona incluso con atracción al mismo sexo debe de considerar su masculinidad, si es varón, y su feminidad, si es mujer. ¿Verdad? Entonces, eso es la castidad, hacer un equilibrio entre los sentimientos, entre los impulsos y tu cuerpo. Dice Pablo que el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Esa es la castidad. Saber vivir tu sexualidad de acuerdo a lo que Dios te enseña. Bueno, quiero saludar a las personas que están aquí con nosotros, pues mi hermana More Robles, María Carmen Sosa, muy buenos días a todos. Número 4, dice, no todas las atracciones o inclinaciones son de índole sexual o romántica. Eso es cierto, miren. La atracción al mismo sexo no es algo físico, no es algo sexual, es algo emocional. Muchas de estas situaciones se dan por una baja autoestima, por humillaciones en la infancia, por heridas, etc. Entonces, cuando el muchacho o la muchacha ha logrado sanar esas áreas de su vida, de su infancia, es cuando viene aquel cambio radical. El apostolado, quiero explicarles un poquitito, el apostolado no promueve el cambio de la persona, porque lo único que cambia a la persona es el Señor. Lo que nosotros promovemos es la castidad, es un grupo de oración donde el tema central es la castidad, es buscar la santidad por medio de la castidad. Y van personas que se homosexuales, que tienen adicciones a la pornografía, al sexo, todos estos temas. Entonces, aquellos que han estado en un grupo de oración, pues pueden entender a lo que me refiero, ¿verdad? Oramos y todo se conversa de lo que les atañe, de las situaciones diarias, y también les doy un tema dependiendo de la necesidad del grupo. Eso es lo que hace el apostolado de Courage. Entonces, cuando hay heridas, ¿verdad?, muy profundas en un joven o en una joven, si no se sana esa herida es bien difícil, ¿verdad? Por eso es que no es que sea, bueno, es homosexual porque le guste el sexo. No, eso es la consecuencia de una herida. Es igual que el alcohol, es igual que las drogas. ¿Por qué se llega a eso? Por situaciones, por heridas, por frustraciones, por baja autoestima, etc. Número 5, dice Ramón, la exploración sexual y romántica puede sentirse bien, pero eso solo significa que nuestros cuerpos funcionan apropiadamente en lo fisiológico. Eso es lo que él, en pocas palabras, es el deseo sexual. Eso no es pecado. Sentir un deseo, pues el placer Dios lo creó, pero lo creó para el beneficio de la humanidad, para que hombre y mujer procrearan. Entonces, lo que él habla es que cuando hay una unión íntima en personas del mismo sexo, claro, eso es un placer, pero realmente no da la paz, no da la felicidad, eso es algo nada más físico. Este sentirse bien a menudo se interpreta como yo soy gay. Gay se ha resumido como que es alegría, alegre, por eso lo representan un arco iris. Y déjenme explicarles de dónde viene la terminología de gay. Gay viene del antiguo frase inglesa en el siglo XVI, donde habían muchachos jóvenes que eran vagos, ¿verdad?, y ellos en busca de comodidad, en busca de dinero, hacían favores sexuales con hombres mayores, nada más con hombres mayores. Entonces eso les causaba alegría. Eran muchachos prostitutas, así. Entonces a estos muchachos prostitutas o prostitutos se le llamó gay. Y esa palabra se ha acogido porque les traía felicidad, porque les daba comodidad, les daba dinero,
les daban protección. Y cuando yo hablo con los jóvenes y les explico esto, me dicen, yo no quiero ser eso. Pues así te llamas tú, eso es lo que tú te has llamado. Número 7, dice Ramón, nuestra percepción acerca de quién soy influye en cómo creemos que debemos buscar nuestra realización. ¿Quién eres tú? Esa es una pregunta muy valedera y esa va para todos. Nosotros somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. El ser creado a imagen y semejanza significa que tenemos un intelecto, que sí tenemos atracciones, sí tenemos impulsos, sí tenemos deseos, pero uno puede decir sí o puede decir no. No nos dejamos llevar por estos impulsos como los animalitos, ¿verdad? Yo tengo mi perrito y el perrito actúa de acuerdo a sus impulsos. Si tiene hambre, pues ahí va a comer. Entonces es igual con las personas hasta cierto punto. Todos tenemos esos impulsos, esos deseos, nadie lo discute. Pero tú decides, yo no lo quiero, yo sí lo quiero. Número 8, dice Ramón. La búsqueda de la realización es buena, pero debemos examinar los deseos de nuestro corazón. Era lo que yo hablaba al principio. ¿Cómo vives tú tu fe? ¿Qué es lo que te dice tu fe en tu corazón? Claro, volvemos al punto que el demonio sigue puyando, decimos nosotros, sigue presionando para cometer el pecado. Pero tú sabes en tu corazón que aquella acción es un pecado, que aquella acción es grave, que aquella acción es incorrecta. ¿Por qué? Porque uno no se siente bien. Pero sabes, aquella persona llega a hacerlo tantas veces que ya lo siente como algo normal. Y eso ya es muy grave, eso ya es muy difícil, ¿verdad? Por eso debemos de crearnos esa conciencia pura, lo que dice el Señor, ¿verdad? Que todo lo que envenena al hombre no es lo que entra de afuera, sino que lo que sale del corazón del hombre. Entonces, si tú tienes un corazón puro, un corazón lleno de Dios, entonces lo que sale va a ser algo lleno de Dios. Si Dios nos creó de esta forma, entonces el no seguir tales deseos sería negar nuestra naturaleza. Sin embargo, si Él no nos creó de esta forma, entonces eso lo cambia todo. Hoy, cuando incluso hay prominentes activistas homosexuales que reconocen que el entorno cumple un rol en el desarrollo de nuestras atracciones, ya no me siento indefensamente aferrado a la falsa idea de que Dios me creó de esta manera y este es quien seré por siempre. Ramón lo que se refiere es que Dios me creó gay. Eso es el tema de muchas personas. Es que Dios me creó de esta manera. Miren, eso es importante conocerlo, ¿verdad? Y es una pregunta muy valedera, es un aspecto muy valedero que debemos de desempacar, digámoslo así, que les voy a explicar. Si alguien dice que Dios crea personas gay, debemos de remontarnos al origen de la creación y al origen del hombre. Decir que Dios crea personas gay, homosexuales, quiere decir que esta persona no cumpliría el plan original de Dios de la procreación y la complementariedad. El plan de Dios de crear en un hombre y una mujer se da por dos factores: que se complementen, no que uno falte con el otro, no, que se complementen, que son seres distintos, de igual naturaleza humana, pero con impulsos diferentes. Y por medio del orden natural, estas dos personas, hombre y mujer, pueden tener hijos. Entonces, si Dios crea personas gay, digamos, tomemos el factor,
Si Dios toma personas, crea personas gay, quiere decir que ese plan ya no tiene validez, ¿verdad? Dios no trabaja de esa forma. Y la otra posición es decir, bueno, Dios cambió de opinión y ahora crea personas gay. No es así. La homosexualidad es un pecado que viene desde el Antiguo Testamento. Si ustedes leen el libro de Levítico, Dios lo condena a las relaciones entre personas del mismo sexo. Dios no funciona decir, híjole, yo creo que aquí la regué, ¿verdad? Así decimos en El Salvador, me equivoqué. Voy a crear otro tipo de ser. No, señores, no va a pasar eso. Ustedes se recuerdan en el capítulo 2 del libro del Génesis, cuando Dios crea a Adán y dice el autor sagrado, no es bueno que el hombre esté solo y le voy a crear una ayuda necesaria. ¿Y qué es lo que crea Dios? Las mujeres. No. Lean bien el capítulo 2 del libro del Génesis. Dios creó los animalitos, las aves del campo, los salvajes, las plantas y se las presentó al hombre y vio que ninguna de ellas hacían match, entraban en el plan de Dios. Entonces vino Dios y creó de la costilla de Adán, creó su pareja a una mujer. Entonces, si tomáramos el concepto de que Dios crea personas gay, quiere decir que hubiera creado otro hombre en ese momento y de una mujer hubiera creado otra mujer. Pero no fue así, porque Dios no crea a una persona homosexual. La persona lo adquiere, como ya les vuelvo a repetir, la orientación, la atracción no es pecado, es la acción. Entonces, decir que Dios crea homosexuales quiere decir que nacieron homosexuales. Si la homosexualidad es la práctica, Dios no crea alcohólicos, Dios no crea drogadictos. Que se hereda, tampoco se hereda porque no es algo de sangre. ¿Verdad? Como les digo, hay muchos factores. Lo que pasa también que vivimos en un ambiente de la sociedad que es un ambiente corrupto, sucio, y estamos llenos de políticos que tienen esa mentalidad también. Entonces, cuando viene un político y crea una ley que avala algo que está mal, la sociedad lo ve bien. Les explico, es como irse a bancarrota. Si ustedes me dicen, es que eso es legal y eso está bien, no, señores. El irse a bancarrota es legal, pero es inmoral. ¿Por qué? Porque tú adquiriste una deuda y tu obligación es pagarla. Por eso es que yo no tengo. Bueno, ese es tu problema. Pero tú adquiriste una responsabilidad y tienes que cubrir esa responsabilidad. Entonces, para darle rienda suelta a los sinvergüenzas, porque no es de otra palabra, viene el gobierno y dice, vamos a crear una ley que se declaren en bancarrota y entonces así no pagan sus deudas. Entonces la persona que confía en ti en prestarte dinero, pues perdió su dinero. Porque legalmente la ley se lo avala. Igual es la homosexualidad. Igual son otras cosas, igual es el aborto, ¿verdad? Entonces debemos de pensar en todo eso. Dice y continúa diciendo Ramón, hoy en día me siento fortalecido con una nueva visión de mí mismo. Soy suyo, se refiere a Dios, y no elijo ser heterosexual. Eso es bien bonito, miren, porque en ningún documento de la iglesia van a hablar de personas heterosexuales y de personas homosexuales. La iglesia habla nada más
hijos e hijas de Dios. Paremos de contar. Porque nuestras acciones no definen quiénes somos. ¿Verdad? Eso es muy importante y claro entender. Y continúa Ramón diciendo, más bien elijo perseguir la santidad y la virtud. ¿Por qué? Porque me he encontrado con Cristo a través de las personas de mi entorno que sirven a Dios de la manera más humilde. Hoy me doy cuenta de que la santidad implica respetar el arte del artista divino y el orden que Él ha escrito en nuestro universo y en nuestros cuerpos. Hoy ya no estoy indefensamente destinado a vivir en una jaula de soledad, sintiendo que tengo que negar mi naturaleza para ser un buen católico. Claro, eso es interesante discutirlo porque también nosotros como iglesia somos de alguna manera responsables que hemos rechazado y marginado a aquellas personas que tienen este deseo, que tienen este sentimiento. Los vemos pues diferente y eso es discriminación, eso no está bien. Pero también no nos vemos a nosotros, porque cuando uno apunta con un dedo, 5 te están apuntando a ti. Y debemos de recordar el pasaje del Evangelio cuando llevan a Jesús, le llevan a una mujer que la encontraron en adulterio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Fíjense bien, cuando habla el Evangelio que la encontraron en adulterio, significa que ella estaba teniendo relaciones sexuales con otro hombre que no era su esposo y la encontraron a ella y se la llevaron al Señor y lo que tenían que hacer era condenarla. Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado que tire su primera piedra. Y todos se fueron. Es lo mismo, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. Lastimosamente muchos de nosotros a veces como que nos desviamos de nuestra vida. Todos, ustedes y yo el primero. Por la misericordia de Dios, Dios me abrió las puertas al sacerdocio. Pero todos necesitamos de la misericordia de Dios y todos necesitamos de un acompañamiento de aquella persona que te diga, oye hermano, eres bienvenido aquí, te amamos, pero continúa en el camino del Señor. No es avalar algo que no está bien. Eso es totalmente mal. Hay otra parte que él habla, Ramón, y dice la alegría de confiar en Dios. Escuchen. Confiar en Dios ha abierto la puerta a lo que el Espíritu Santo podría escribir en mi corazón, como por ejemplo la atracción sexual ocasional, o sea, inesperada, hacia el sexo opuesto. Si es voluntad de Dios que algo resulte de ello, entonces que Él me conceda la valentía para seguirla con prudencia, pese a que existan posibles atracciones hacia el mismo sexo. El tema es que convertirme algún día en esposo y padre es una vocación sagrada que ya no es apartada de mí. No estoy viviendo una mentira o sintiéndome conflictuado al decirlo, pese a que muchas personas lo interpretan así. Tal vez esté tan fuera del radar que las personas no pueden hallarle un sentido, pero yo lo vivo. Ese soy yo siendo completamente honesto conmigo mismo. Entonces confiar en Dios, dice Ramón, porque él ha vivido una vida pues inmoral, fuera del Señor, con relaciones homosexuales, pero tuvo ese encuentro personal con Cristo que le tocó su corazón y está en el proceso de conversión. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido tocados por el Señor y nos ha cambiado, nos ha convertido, nos ha transformado de nuestras impurezas, de nuestros pecados? Llámese homosexualidad, llámese adulterio, pero llámese chisme, resentimiento, odio, rencores. ¿A cuántos de nosotros no nos ha sanado el Señor? Entonces, lo que él habla es que ahora ya su mundo es un mundo de paz porque siente esa alegría de la confianza en Dios. Y sabe que Dios, entre comillas, le ha restaurado esa paz porque uno mismo pierde la paz.
Así como el Señor dijo, la paz les dejo, no como el mundo se las da. Entonces Él dice, bueno, mi pasado ya quedó atrás, pero eso no quiere decir, dice Él, que pueda sentir en algún momento atracción a otra persona de un mismo sexo o de otro sexo. Pero estoy abierto a formar una familia. Así es. Entonces, cuando nosotros confiamos en Dios, eso nos da alegría, eso nos da paz. Pero es un proceso que no es fácil, que no es bien difícil. Por eso es el apostolado. El apostolado te acompaña si tú conoces de alguien o si eres tú quien está atravesando sentimientos encontrados en favor del mismo sexo. Tú puedes comunicarte conmigo al 210-996-1371, 210-996-1371. Soy bilingüe, no importa español o inglés, o si algún padre de familia tiene algún hijo que le ha manifestado que es homosexual y no sabe qué hacer, con gusto pues yo le podemos reunirnos y conversar un poquito. Bueno, sigamos. Dice Ramón, entonces ¿está bien ser gay? Pues antes que nada, ser gay no es lo que soy, dice Ramón. El experimentar atracciones es una cosa, pero el asumir una identidad es algo completamente diferente. La gran pregunta que me hago es ¿por qué me concentraría en mis atracciones como núcleo de mi identidad cuando puedo enfocarme en algo mucho más grande que esto? Miren qué bonito lo que él dice. Entonces soy gay. Entonces dice, no, ¿y por qué me voy a centrar solo en mis atracciones? ¿Verdad? La etiqueta de gay la ha puesto la sociedad. Aquella persona, ¿verdad? Y hasta les han puesto LGTBQ+. ¿No te molesta a ti llevar una etiqueta? Pues a mí eso sí me avergonzaría. De veras que sí. Entonces lo que él dice, lo vuelvo a repetir, y estoy citando un testimonio real. Pues antes que nada, ser gay no es lo que soy. El experimentar atracciones es una cosa, pero el asumir una identidad es algo completamente diferente. La gran pregunta que me hago, dice él, es ¿por qué me concentraría en mis atracciones como núcleo de mi identidad cuando puedo enfocarme en algo mucho más grande que esto? Es como que alguien diga, algún alcohólico, buenas, yo soy alcohólico. Buenas, yo soy adúltero. Buenas, yo soy drogadicto. Porque así dicen, yo le quiero decir a mi familia que soy gay. No, tú no eres gay. Tú eres Ramón, tú eres Julia, tú eres Toño, tú eres Miguel, qué sé yo. Tú eres un hijo de Dios y punto. Lo que él quiere decir es lo siguiente. Es mi naturaleza desear la unificación con Dios. Solo un corazón unido a Dios es un corazón transformado. A veces que converso con los padres de familia y me dicen, padre, yo ya le pedí a Dios que cambie a mi hijo, que a mi hija, que lo transforme, que etcétera. Yo le digo, mire señora o señor, la oración perfecta que usted debe de hacer es la siguiente. Señor, haz que mi hijo o mi hija, que diga el nombre, ¿verdad? Digamos para el caso de Ramón. Señor, haz que Ramón se enamore de tu hijo Jesús. Nada más. Porque solo un corazón enamorado es un corazón transformado. Y esta oración va para todo. Para aquellas personas que luchan con sus maridos, con sus esposas, con sus familiares, etc. Señor, haz que mi hijo fulanito de tal se enamore de tu hijo Jesús. Acuérdense de esto, porque solo un corazón enamorado es un corazón transformado. Mi naturaleza se realiza al abrir mi corazón para crecer en la plenitud de la virtud. Qué importante es
vivir las virtudes. San Pablo las define, hay varios cartas, una en la carta a los Corintios, la carta a los Gálatas, carta a los Romanos. Pero dice que una de las virtudes es el amor, la paz, la fortaleza, etc. Todas estas son virtudes. ¿Por qué no comenzar a educarnos en la virtud? ¿Por qué no aprender de las cosas buenas? Fíjense que es inexplicable y a veces, perdóname, tonto, porque a la gente le gusta conocer lo malo. Es lo primero que dicen, miren, ¿qué es lo primero? ¿Qué palabras se aprenden primero en otro idioma? Las palabras malas o las vulgaridades. Es lo primero que se aprende. ¿Por qué seremos así los seres humanos? Bueno, es una pregunta que deberíamos de meditar también. Entonces, cuando nosotros conocemos las virtudes, la virtud de la castidad, el abstenerse, ¿verdad? No refrenar un deseo, ¿verdad? Sino que abstenerse por el reino, ¿verdad? Porque tenemos ese regalo de Dios que es el matrimonio, es donde incluso los casados tienen que cuidar su castidad también. Y también dice, la alegría que hoy experimento supera todo lo que tuve antes. Y no estoy mirando el pasado. Qué bonito este testimonio de un miembro de Courage. Digo que es bonito porque estamos escuchando a alguien desde el fondo del corazón que habla con la verdad. ¿Qué es lo que se hace en el apostolado? Es un grupo, como les vuelvo a repetir, donde hay 5 metas a vivir, a practicar, que es un plan de vida, entre comillas. Es un plan de vida espiritual que ayuda a la persona a buscar la santidad. Primero, la primera meta es la oración constante, la oración profunda, la oración en silencio, la práctica de los sacramentos, específicamente el sacramento de la reconciliación. Fíjense de que en los grupos que tengo, ellos al final se confiesan. Entonces es donde dice el Papa Francisco, ¿y quién soy yo para juzgar? Recuerdan que cuando uno se confiesa y en el acto de contrición decimos ya al final y prometo con la ayuda de Dios a alejarme de las ocasiones de pecado y nunca más pecar. Y entonces el sacerdote te da la absolución y te dice, y por intermedio de la iglesia, que Dios te dé el perdón y la paz. Yo te absuelvo todos tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ese momento esta persona ya queda en paz para poder recibir la Eucaristía. Es una decisión personal, pero hay otras personas que no quieren, que rechazan eso. Entonces, el sacramento de la reconciliación es muy importante. Y también la adoración al Santísimo. Dicen que los milagros suceden de rodillas, cuando la persona se arrodilla ante el Señor. Y también que es una de las cosas muy importantes, es la dirección espiritual. La dirección espiritual se refiere a buscar ya sea un sacerdote, un diácono, a un laico crecido en la fe que te va a acompañar a ti acercarte a Dios. Un director espiritual no es aquella persona que te dice lo que tú vas a hacer. Eso no es un director espiritual. Eso puede llegar a ser un psicólogo. Yo no soy psicólogo, no desconozco de la psicología en profundidad. Sí tengo algunos conocimientos, pero no soy psicólogo. Entonces, la dirección espiritual, yo tengo mi director espiritual, yo tengo mi confesor también. ¿Por qué? Porque yo necesito cada día estar más cerca de Dios y poder alejarme de las acechanzas del demonio. Todos estamos tentados por Satanás. La segunda es aprender de la castidad. ¿Qué significa la castidad? Y vivir las enseñanzas de la iglesia en relación a la homosexualidad, que es por medio de la castidad. Es otra de las metas. El número 3 es tener amigos
¿verdad? Amigos sanos, buscar amigos que entender que las amistades santas son posibles cuando la persona quiere. ¿Verdad? Si tú tienes amigos que te inducen a pecar, mejor búscate otro tipo de amistad, porque ellos no son tus amigos. Tampoco son amigos aquellas personas que te dicen, no te preocupes, hombre, ya ahí déjalo en paz. No, ese no es amigo tuyo. Sabiendo que tú estás haciendo algo mal, un buen amigo, un amigo de corazón, te dice, oye, me parece que esto que tú hiciste no está bien. Deberías de recapacitar, qué sé yo, por ponerles un ejemplo. Un amigo no solo es el que está contigo en los momentos difíciles. Un amigo no solo es una persona que te acoge todo el tiempo, pero también te acompaña y te corrige y te dice aquellas cosas que no están bien. Jesús dijo que la verdad nos hace libres, eso es cierto, pero nadie dijo que la verdad nos haría sentir cómodos. Eso es realmente muy importante y tenemos que analizarlo, tenemos que meditarlo, qué tipo de amigos tienes y no te molestes. Claro, si tú consideras que no tiene la razón, bueno, tú le dices, mira, me parece y lo discutes con tu amigo. Pero buscar amigos que realmente te ayuden a ti también, que se ayuden entre ambos, ¿verdad? A buscar la santidad. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, necesitamos amigos también. La amistad es algo esencial en la vida de un cristiano. Jesús les dijo a sus discípulos, ya no los llamo esclavos, sino que amigos. Fíjense qué bonito. Iban a decir, ¿y el Señor por qué necesitaba? No necesitaba amigos, sino que nos quiso enseñar que la amistad es un valor, es una virtud enorme. También otra de las acciones que tiene el apostolado o que fomenta el apostolado es que la persona sea un modelo de servicio para los demás. El hecho de que alguien sea homosexual no quiere decir que no tenga las virtudes, no quiere decir que no tenga la capacidad o que no esté calificado para desarrollar un servicio en la iglesia. Fíjense bien, alguien que se considera homosexual pero que no esté viviendo en pecado, o sea, son cosas diferentes, porque el criterio es igual para todos. Por ejemplo, la iglesia nos invita a que los servidores seamos ejemplo para los demás. Entonces, si una persona, en 4 minutos me dicen, si una pareja no están casados, ¿verdad? Están nada más ajuntados, como decimos por allá, pues no pueden ser lectores, no pueden ser ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. ¿Por qué? Porque no son ejemplos, ¿verdad? Entonces, la persona que se considera homosexual, ¿verdad? O que tiene la atracción al mismo sexo, que siente la atracción al mismo sexo, también puede servir en la iglesia si está en busca de la santidad. Y ojo, vuelvo a repetir, eso no quiere decir que la persona no cometa pecado. Pues si para eso el Señor dejó el sacramento de la reconciliación, porque si es necesario, ve todos los días. No te preocupes por eso. Preocúpate por tu salud espiritual y por el final de los tiempos. Bueno, hemos llegado al final del programa. Quiero nuevamente reiterarles la invitación a que meditemos en nuestra vida como católicos, como cristianos. Me da pena y me da mucha tristeza cómo nosotros, los católicos, y tengo que incluirme yo, somos medias tintas, ¿verdad? Y a veces el laico espera que el sacerdote haga. No, ya no es el tiempo de los sacerdotes. Ahora es el tiempo de todos ustedes, de los laicos, de hablar de la palabra de Dios, como decía al principio, ¿verdad? Es tiempo de marcar la diferencia en un mundo, porque qué
¿qué es lo que le estamos dejando a las próximas generaciones? Lo que el diablo quiere es destruir la familia. Y el orden natural, como les decía, es entre un hombre y una mujer. Entonces, si nosotros legalizamos las uniones del mismo sexo, ¿de dónde van a salir los hijos? ¿Cómo va a crecer la humanidad? Entonces ya no va a haber un orden natural. Y también somos nosotros los que debemos de presionar a los políticos, a la sociedad y decirle, mira, oye, yo te di mi voto, pero quiero que los valores morales se establezcan. Óyeme, tú te llamas católico, pero no vives tu catolicismo. En fin, tenemos mucha responsabilidad en cuidar este mundo. Ojalá que mis palabras de alguna manera pues les haga reflexionar, ¿verdad? Y como les dije al principio, quien quiera comunicarse conmigo con gusto, al 210-996-1371, 210-996-1371. Toda la comunicación conmigo es completamente confidencial. Nuevamente muy agradecido. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Oscar, compañero.